Décima parte, autoempléate levantando microestados en el medio rural. Estudio y analización de la historia de México, y esta versión la sacamos del escritor, historiador Tomás Díaz Alvarado. Con mucho orgullo lo digo, es mi tío, de su libro Cenizas del Tiempo. Esta obra fue hecha en el estudio zona noroeste del estado de Zacatecas. Es originario nuestro escritor de aquí de Zacatecas, del distrito de Río Grande. Y bueno, he nacido precisamente en Tetillas, Zacatecas, antes Mogotes, en aquellos ayeres. Pero de aquí nace este escritor, ¿verdad? A quien lo aplaudo y mis respetos, porque gracias a esa obra que él hizo, que tiene varias, pero gracias a esta obra de Cenizas del Tiempo hemos podido sacar tanto la fundación de Tetillas como la historia de lo que es la parte, la zona noroeste de Zacatecas. Entonces me refiero a Tetillas precisamente por esa razón de que vamos a ver la fundación, es una ex hacienda, y es precisamente de lo que se trata su obra Cenizas del Tiempo, ¿verdad? Que no únicamente de la hacienda de Tetillas, sino la zona noroeste. Pero ya veremos más adelante en cada una de las leyendas cómo vamos a ir trabajando, y en cuestión de esta obra pues nos ha salido muchísimo, ¿sí? Antes que nada, denle like a mi canal y suscríbanse para que les lleguen los videos nuevos. A todos los autodidactas, arquitectos, ingenieros, licenciados en Derecho, escritores, maestros, trabajadoras sociales, estudiantes de cualquier carrera, delegaciones de las comunidades alrededor del mundo, gente sencilla y común, líderes sociales, mujeres emprendedoras y hombres también emprendedores de sus propias decisiones, aunque no tengan alguna profesión, pero con muchas ganas de trabajar. Todos aquellos que queremos sacar adelante nuestro pueblo, sobre todo para quienes me han pedido los ayude para realizar respecto a los proyectos que tenemos para la gente vulnerable de las comunidades del medio rural, y para ustedes es dedicado mi canal. Yo soy licenciada Mari, síganme que aprenderemos juntos, y como un deber ser, como se les he dicho en los demás videos, van a ser primero los más vulnerables. Sí, y bueno, pues en particular de los antecedentes de la historia referida, queda la importancia a la conquista de la Gran Tenochtitlan, centro de dominio azteca que cayó fulminada al poco tiempo por el ataque de las huestes españolas, quienes la sometieron de golpe, al igual que a los demás grupos tribales que se localizan en el Valle de México y sus contornos. La conquista de México es un hecho innegable para la capital azteca, un hecho convertido en realidad para los pueblos del sur del actual territorio nacional, que quedaron sometidos en las siguientes 2 décadas, pero es una falacia, una gran mentira para los pueblos del norte, puesto que durante el siglo XVIII aún existían grandes espacios de esta región a los que no podían penetrar esta conquista. Una fue la conquista de la Gran Tenochtitlan y otra, muy diferente, la conquista del actual territorio nacional, especialmente de Querétaro hacia el norte, mientras que los pueblos prehispánicos del Valle de México hacia el sur carecían de un sentido de pertenencia a una comunidad mayor o nación. Por lo menos eran pueblos sedentarios radicados dentro de una especie de ciudades-estados, regidos por leyes de las costumbres que les daban cohesión a su forma de vida, con excepción de algunos como los mexicas, texcocanos, tlaxcaltecas y huejotzincas, etc., que por las huellas arqueológicas, la urbanización de sus ciudades y los informes o relaciones que nos dejaron los primeros españoles de la conquista, estos pueblos ya normaban su vida no solamente con paquetes o códigos de leyes jurídicas, sino con la filosofía de una sociedad organizada dentro de un alto nivel cultural, no así los pueblos del norte, nómadas por excelencia, que respondían al sentido natural gregario del hombre en estado primitivo. Aunque durante aquel acto de conquista, donde no existía la idea del Estado mexicano, no había conciencia de nacionalidad, las actitudes del hombre, las tribus norteñas, por bárbaras y salvajes que parezcan,
ya se inclinan por defender su patrimonio territorial y aparecen conscientes de la idea de que si son invadidas han de perder su libertad e independencia. Las tribus del norte escuchan los rumores de la presencia del invasor invencible que somete a los pueblos con violencia para quedarse con sus bienes materiales y sujetarlos a la esclavitud humana. Tras esos rumores, las tribus del norte se preparan a protagonizar una larga lucha que abarcó siglos enteros, en que se fue conformando la imagen de una patria. La idea de nación, cuyos símbolos nos aglutinan e identifican plenamente como mexicanos, bajo una bandera, una historia llena de tropiezos, una misma psicología, una lengua común que nos une dentro de un espacio geográfico reconocido como el suelo de todos los nacidos aquí, regido por las mismas leyes y costumbres, por virtudes y debilidades análogas, adquirido con el tiempo definitivamente el concepto de nacionalidad. Jalonados por las necesidades de una cultura criolla, se nos ha metido la idea de que con la caída de la Gran Tenochtitlan se produjo la conquista de México. Pero indagando entre las sinuosidades del proceso histórico, encontramos una serie de hechos que nos gritan convincentes de que el conquistador y el criollo actual nos está negando la verdad, que nos oculta el conocimiento de los actos sublimes del vencido y el escarnio de que fue objeto por el vencedor. Se dice que la historia es la memoria de los pueblos y que cuando se conoce a plenitud, más se ama la tierra en la que se ha nacido. Por lo que hemos de estar dispuestos a sacar ante la luz puntos oscuros que nos denigran y a proponer rectificaciones necesarias, porque la conquista de México nación no fue un acto tan fácil como se nos cuenta, porque ni todos los hombres ni todas las tribus adoptaron la actitud desfalleciente de Moctezuma y Jocoyotzin, ni la actitud pérfida de los pueblos que apoparon desde dentro el sometimiento general de México. La historia de la conquista que conocemos vista y contada por el español y por las élites criollas que lo reemplazaron han mantenido la idea de México débil y cobarde, tan frágil que se rompe ante el más leve soplo del viento. Así, conviene contar la historia a los intereses de las altas élites del país, porque las mantiene en la cima del poder, donde imperan hasta la presente. Se nos quiere hacer creer como algo verdadero, es falso perjuicio del síndrome de conquista como un trauma que padecemos, afirmando que somos hijos del dolor y la orfandad que nos produjo ya no solamente el despojo de las riquezas del territorio nacional, sino esa falacia urdida por el criollismo actual que llevamos en la sangre y en la mente, el trauma de la violación de Marincí como un argumento tendencioso para que nuestra testa permanezca sometida. La violación de Marincí y de toda la India nativa solo es un atraco más de la conquista de México, muy semejante a la conquista de España por los árabes del siglo XVIII o la invasión de Alemania por los rusos en 1945. La violación a las mujeres de todos los pueblos conquistados no es más que una manifestación de la barbarie y el salvajismo del conquistador, que sin respetar razones morales todo lo arrasa al paso de la fuerza bruta. Pero ante los ojos de la historia nada escapa. La violación a las mujeres es de un efecto de toda conquista que no se justifica, pero es una realidad lacerante, más para los pueblos cuya fuerza directriz está diseñada por la fuerza de un machismo aberrante, que también recibimos como herencia del conquistador, al que no le importa sino el sentido de su propia hombría, un malestar social que nos desnuda del machismo que padecimos. Mientras los alemanes se levantan con rapidez por efecto el Plan Marshall, que teme el fantasma del comunismo, los españoles tienen que sufrir una noche medieval que termina con la muerte de Francisco Franco. En 1975 también las mujeres españolas y alemanas fueron violadas y eso no les afectó, porque el sometimiento a los pueblos no obedece a la violación de sus mujeres, sino al sometimiento sociopolítico y económico, así como la explotación del hombre por varios métodos, dentro de los cuales están la ignorancia, el engaño, la superación de sus libertades por efecto de la pobreza y la miseria que lo lleva a la esclavitud. Desafortunadamente en México,
Las clases sociales históricamente en pugna han bloqueado el potencial de progreso del pueblo, convirtiendo a unos cuantos en poderosos magnates, mientras la mayoría se debate en la miseria. España, en su tiempo de expansión, era un pueblo de bárbaros, cuyas motivaciones y ambiciones de sus líderes los empujó a invadir y a someter a otros pueblos que no tenían la malicia del invasor. Pueblos como España han existido siempre y aunque es negativa su razón, lo hacen para cumplir sus ambiciones bajo cualquier pretexto. Así pues, México es conquistado y maltratado por un invasor aventurero y bárbaro, ansioso de poder y de renombre, que con su ignorancia medieval y su fanatismo religioso y a la vez enfermizo vino a contagiar la mentalidad indígena. Con la espada y la cruz rompió el desarrollo dinámico y natural de grupos autóctonos superiores culturalmente, pues mientras los españoles vivían en cuevas en calidad de pastores y recolectores, en México se habían desarrollado grandes ciudades con trazos geométricos perfectamente organizados y urbanizados, cuyos templos y pirámides erigidas en honor de sus dioses se apoyaban en las ciencias matemáticas y en un pensamiento filosófico religioso propio de una cultura superior. Los hechos demuestran a México lo que sucedió mismo que sucedió en Grecia y Cartago frente a la barbarie y las ambiciones de los romanos. Dejaremos de lado los pormenores de la conquista de Tenochtitlan. Lo cierto es que cayó Cuauhtémoc en la defensa heroica de su ciudad y de su pueblo en 1521, y el español, engreído por la fácil victoria y sediento de riquezas y aventuras, se lanza sobre el territorio mexicano en busca de oro y plata con el mayor fervor. Hambre de metales preciosos como medida del poder de las naciones de Europa. Hambre de fortunas fáciles, vinieron a robar en nombre de su Dios. Como simples y vulgares aventureros, hambre de poder, sorprendieron a los mexicas y a la Junta Tenochtitlan, que soñaba embelesada bajo la influencia de prejuicios ancestrales en que todo hombre, todo pueblo vive satisfecho y adormecido y se convierte en fácil presa del invasor. Vencieron a Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, concertaron con Texcoco y los pueblos aculúas de la comarca, y con el apoyo de esos pueblos se fueron sobre Cuanahuac, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, que los recibieron casi sin resistencia porque se hacían aparecer como los salvadores de la amenaza de un imperio que, según dijeron, se sostenían con la fuerza de la sangre humana ofrecida a su dios Huitzilopochtli, cuando eran ellos los españoles que estaban dando vida al imperio explotador de Hispanoamérica, donde iban dejando los caminos y los parajes tintos en sangre y llanto. Soberbios y desafiantes recorren y ensangrientan los caminos del sur y como chacales enardecidos penetran la tierra zacatecana rumbo a la cima del Mixtón, donde son humillados a pesar del apoyo que se les da a los tlaxcaltecas y texcocanos que viven a su servicio. ¿Quién va a suponer que tierra adentro se pueda resistir el empuje y la fama del soldado español? ¿Quién va a imaginar que exista una fuerza más allá de Tenochtitlan que pueda interrumpir la marcha triunfal de aquel aventurero? Si los guerreros mexicas, que han sido comparados con los espartanos de Leonidas, no pudieron detenerlos, ¿quién puede enfrentar con posibilidades de triunfo esa rabia surgida allá en el océano? Nadie, solamente las tribus cascanes y guachichines de las montañas zacatecanas que observan el peligro se atreven a enfrentarlos, pero esas tribus bárbaras, como fueron llamadas en su tiempo y lo siguen siendo en nuestros días, semisalvajes y desnudas, tienen el valor para enfrentar el peligro arrollador que los amenaza. ¿Acaso esas tribus no son chichimecas que pululan errantes y desorganizados por el norte del país? Ha dicho el historiador español y el mexicano, lo sigue sosteniendo, que los chichimecas eran tribus nómadas que vagaban sin orden ni policía. Si carecen del sentido del orden, ¿por qué defienden un espacio que no les corresponde? Al invasor, ¿por qué?
Las tribus chichimecas no defienden las tierras por placer, no por mero gusto de guerrear contra un invasor desconocido. No. Los chichimecas defienden su hábitat, su espacio vital, su libertad e independencia, y esto es más, mucho más que el sentimiento patriótico. Es el sentido de la vida surgido de sus propias entrañas, de sus necesidades vitales, porque si carecen de un espacio propio, ¿dónde comen? ¿Dónde se reproducen? Este mismo sentido de la vida propia, del ser biológico, debe ser un factor ético del ser humano, sobre todo cuando se hace llamar civilizador, tal como lo expresó el español conquistador, que por sus hechos no solamente perdió el sentido ético y humano, sino además ignoró el sentido de la vida a la que se le aferraba el pueblo conquistado, al contestar a la guerra con la guerra. ¿Cómo lograron los guachichines adquirir los conceptos de libertad e independencia? Con el mismo sentido de la vida, que es la razón inmediata de su existencia. ¿Y cómo hicieron para organizar la gran fuerza guerrera contra los invasores? Además del sentimiento de libertad, la manifestación de esos aspectos hace instruir a los chichimecas un gran sentido de responsabilidad. Enemigas son las tribus de las otras. ¿Cómo pudieron distinguir la amenaza del mayor peligro? ¿De quién y cómo organizó la resistencia de miles de guerreros guachichines pertenecientes a tribus diferentes o con dialectos y costumbres opuestos para enfrentar el peligro español? Nada sabemos, solamente sabemos que los guachichines eran grandes políticos y hombres inteligentes que formaron ligas poderosas con tribus ajenas totalmente a su medio geográfico. Hace falta penetrar del estudio de esos conceptos en el ámbito chichimeca, frente a una guerra injusta. Todo lo que el historiador español y Croyo se le ocurrió decir es que eran bárbaros, nómadas, salvajes e irracionales, con cuyos epítetos despectivos y se pretendían justificar ante la historia. Ya no solamente es guerra de agresión, sino algo más delicado para nosotros, nuestra propia ignorancia histórica. El español aventurero y ambicioso puede encontrar justificaciones y pretextos en cualquier cosa, aunque esas justificaciones carezcan de validez moral. Pero ¿por qué los historiadores de México actual dejan pasar desapercibidas esas cuestiones? ¿Existen intereses políticos o simplemente ignorancia histórica? Analícenlo. La guerra del Mixtón. Esta también viene dentro del libro de mi tío Tomás Díaz Alvarado, quien es el autor de la obra Cenizas del Tiempo, de donde saca esta versión. Y es muy importante conocerla porque precisamente se dio aquí en México, y es una cuestión de apreciación desde el fondo del asunto, ¿verdad? Entonces, para quienes conocieron la fuerza avasalladora de los mexicas, resultaba increíble y hasta irónico pensar que unos cuantos hombres blancos pudieron hacer puñicos en tan corto tiempo a un imperio que parecía tan sólido e indestructible, dada la fama de los ejércitos del Tlatoani, asesorados por la estrategia de Chicoatl, del Chihuahuac, quienes se había convertido en los amos del Valle de México en menos de 200 años, fundando su ciudad mitológica entre los carrizales del Gran Lago. Increíbles eran a los ojos de todos que unos cuantos hombres arrojados del océano tuvieran el valor y la fuerza para desafiar el gran Moctezuma, al hombre del rostro adusto, que confundido y desalentado luchaba consigo mismo para evitar la entrada del invasor a su ciudad, que en su supremo intento por disuadirlo, le enviaba ricas y atrayentes joyas que despertaban en el conquistador mayores ambiciones, aumentando su curiosidad por conocer y poseer la tierra de las células, cuya fama irradia por todos los confines de Mesoamérica. No hay nada que venga aquí,
Musita Moctezuma, azorado de su propia flaqueza, ante las demostraciones de fuerza que sus tlacuinos plasman con toda realidad sobre los lienzos del Amatl, cuya pintura es hecha con tanta maestría en la que corporizan el tipo de hombre que pronto se confunde con el dios Quetzalcóatl, que viene en reclamo de su trono y se dirige con toda decisión al corazón del imperio convertido en polo magnético a causa de sus riquezas. Si los ruegos a dioses tan poderosos como Huitzilopochtli, tan inteligentes como Tezcatlipoca, no surtieron el efecto de convencer el retorno de Hernán Cortés a la isla de procedencia, si el hechizo de los nahuales y la magia de los adivinos fueron impotentes para detener el osado hombre blanco en su arribo a Tenochtitlan, ¿qué fuerza milagrosa podría sujetar sus pasos para evitar que oraden la tierra Huachichile? ¿A qué dioses aclamar para disipar ese virtual peligro? Solamente la guerra sin cuartel, exclama Tonamax, enardecido frente a sus tribus dispuestas al combate. Solo las armas de las guerras lo que puede extinguir el peligro que nos amenaza, y se prepara solícito a la batalla. Fíjense bien que hay tanta historia en esta parte que me gustaría leerles todo el libro de Tomás, porque para mí sería un encanto. Es uno de los libros que más he apreciado, que es una riqueza realmente formidable, que yo la amo como una reliquia, y ha rescatado algo tan grande para mí, que yo lo confieso. Cuando yo empecé a leer el libro de Cenizas del Tiempo, yo lo empecé la primera vez, no soporté el libro, ¿sí? Empecé a lagrimear y empecé a llorar la primera. La segunda vez me pasó lo mismo, no lo pude terminar de leer ni siquiera ni en la mitad, ni a la cuarta parte. Entonces la tercera vez me pasó lo mismo y dije, no, lo tengo que terminar porque es un reto. Y si no lo termino de leer, no voy a saber qué dice, y aparte no lo voy a poder analizar, no lo voy a poder estudiar, no lo voy a poder explotar, no voy a poder saber si puedo hacer aquí las demás leyendas de la comunidad, y etcétera, a lo que se refiere a nuestros proyectos. Y necesitas leer para cultivarte, para documentarte, para saber la historia, para saber cómo, en qué situación puedes remarcar, en qué tiempos fueron todas esas etapas que se llevó la conquista, y sobre todo esos 3 años que fueron de estar bajo un yugo pues muy duro, muy difícil en ese tiempo. Y realmente sí, les voy a dar a conocer una historia que tenemos muy bonita de Tonamaxle. Pues más adelante se dará a conocer por ese mismo medio. Muchas gracias por seguirme, y en el próximo videito les daré la ubicación del estado de Zacatecas, del país de México. O más bien, no sé si me mete por ahí alguna otra. No les prometo que sea precisamente la ubicación, más bien va a ser más adelante. Esto no se las prometo en el próximo video. Esto por hoy. Les deseo mucha buena vibra, mucha suerte, les mando un beso muy grande y hasta luego.